No todas las personas se ganan el derecho de formar parte de tu vida. Puede sonar duro, pero es la verdad. Imagina que tu vida es como una casa que has ido construyendo a lo largo de los años. Cada experiencia es como un ladrillo, cada lección aprendida es una nueva capa de pintura, y cada relación es como un mueble que eliges colocar en tu sala de estar. Con el paso del tiempo, esa casa se llena, no solo de recuerdos, sino también de personas que ocupan un lugar significativo. Sin embargo, llega un punto en el que debes preguntarte, ¿quiénes realmente merecen quedarse en ese espacio? ¿A quién le confías las llaves de tu vida? Así como no permitirías que cualquiera entrara en tu casa sin pensarlo 2 veces, tampoco deberías dejar que cualquier persona entre en tu vida sin considerar las consecuencias. Al llegar a la tercera edad, el ritmo de la vida se transforma. Las emociones, los lazos y las conexiones que mantenemos cobran un significado diferente. Ya no se trata solo de vivir, sino de ser más selectivo sobre con quién eliges compartir tus momentos. Porque, aunque suene duro, no todas las personas que te rodean contribuyen a tu bienestar. Algunas, sin que lo percibas, terminan restándote más de lo que te aportan. A partir de los 60 años, es esencial ser más cuidadoso que nunca sobre a quien le permites entrar en ese espacio tan personal y valioso. Algunas personas, aunque aparenten ser inofensivas, terminan arrebatándote algo mucho más valioso que el tiempo, tu energía, tu estabilidad emocional e incluso tu tranquilidad mental. Lo peor es que, si no lo notas a tiempo, puedes convertirte en prisionero de sus miedos y problemas, cargando con su negatividad como si fuera tu propia carga. En esta etapa de tu vida, no se trata de ser egoísta, sino de priorizar tu bienestar. La casa que has edificado con tanto esfuerzo merece ser un santuario de calma, no un espacio donde otros descarguen su caos. En este video, te presentaré una lista de personas con las que no deberías compartir tu vida al alcanzar la tercera edad. Haremos un recorrido desde el puesto 8 hasta el 1, y los últimos 2 tipos de personas que mencionaré definitivamente no deberían estar en tu vida ni en tu hogar. Acompáñame hasta el final para descubrir esta difícil verdad. Comenzamos con el puesto número 8, el que siempre se queja. Este tipo de persona puede ser una de las más perjudiciales para tu bienestar. Recuerdo claramente cuando entendí el verdadero impacto que una persona quejumbrosa puede tener en tu vida. Fue durante una etapa en la que, tras muchos años de trabajo, finalmente había alcanzado un punto de estabilidad y paz en mi vida. Pero esa sensación no duraría mucho tiempo. Había una persona en mi entorno, era alguien cercano, que parecía tener la habilidad innata de convertir cualquier situación en una queja interminable. Era de esos que no importa lo que suceda, siempre encuentran algo negativo que decir. Si llovía, se quejaba de que se mojaría. Si el sol brillaba, entonces hacía demasiado calor. A veces, incluso los momentos más sencillos, como escuchar a los niños jugando en el parque, lo irritaban hasta el punto de hacerlo resoplar y murmurar. Para mí, al principio, no era más que algo molesto. Pensaba que era inofensivo, solo parte de su carácter. Hasta que me di cuenta de cómo me estaba afectando. Un día, lo noté claramente. Me levanté temprano, con toda la intención de disfrutar del día. Estaba soleado, perfecto para salir a caminar. Pero, antes de salir de casa, recibí una llamada de esta persona. No habían pasado más de 2 minutos y ya estaba comenzando con su discurso habitual. ¿Para qué vas a salir? Hace demasiado sol y seguro te vas a cansar. Además, a tu edad, no es buena idea estar tanto tiempo afuera. Sin darme cuenta, mi entusiasmo inicial comenzó a desvanecerse. La energía con la que había empezado el día se evaporó en cuestión de minutos, reemplazada por una sensación de pesadez y desánimo. Me tomó tiempo darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Este tipo de interacción no era algo aislado, era constante. Cada conversación era como abrir la puerta a una nube gris que, poco a poco, se posaba sobre mí. Al principio me afectaba un poco, pero luego, esa negatividad empezó a cambiar mi forma de ver las cosas. Comencé a ver el mundo como lo veía esta persona. Todo estaba mal, todo era un problema. Sin darme cuenta, las quejas de otros se estaban filtrando en mi propia mentalidad. Lo más preocupante de todo fue que esa voz negativa comenzó a influir en mi perspectiva de la vida. Me descubrí a mí mismo replicando sus quejas, sintiendo que lo que alguna vez había disfrutado ahora parecía tener menos valor. Pero entonces, en un momento de claridad, me pregunté, ¿qué estoy haciendo? Sabía, en el fondo, que mi vida no tenía por qué ser así. No era cierto que todo estuviera mal, ni que la vida después de los 60 no tuviera nada que ofrecer. Al contrario, había llegado a una etapa donde tenía más tiempo para mí, para disfrutar y redescubrir cosas que me hacían feliz. Decidí hacer un cambio. Tomé la decisión de distanciarme de esa persona,
o al menos, de limitar las interacciones en las que las quejas dominaban la conversación. No fue fácil, pero entendí que, si quería preservar mi bienestar, era necesario. Comencé a darme cuenta de que, tal como una aplicación en el teléfono que consume la batería en segundo plano, estas quejas drenaban mi energía sin que me diera cuenta. Y si no hacía algo, mi batería se agotaría rápidamente. Después de alejarme un poco, todo comenzó a mejorar. Recuperé mi entusiasmo por las cosas simples. Volví a disfrutar de las pequeñas maravillas de la vida, una caminata bajo el sol, el sonido de los niños jugando, una taza de café en la mañana. Me sentía más ligero, más presente. El cambio no solo fue emocional, también físico. Me sentía con más energía, con ganas de hacer cosas que había estado dejando de lado. Te pregunto a ti, ¿cuántas veces al día escuchas las quejas de los que te rodean? ¿Cómo te sientes después de hablar con ellos? Tal vez, como me sucedió a mí, no te hayas dado cuenta de cuánto te están afectando esas quejas constantes. Quizás es momento de hacer una limpieza, no solo en tu entorno físico, sino también en tu teléfono mental. Cierra esas aplicaciones que solo consumen tu energía y bienestar. Imagina por un momento que tu mente es como un móvil. Las quejas son como esas aplicaciones pesadas que corren en segundo plano, drenando tu batería sin que te des cuenta. Si no cierras esas aplicaciones, si no haces una pausa para eliminar esos hábitos negativos, tu energía se agotará rápidamente. Y créeme, a cualquier edad, especialmente en la madurez, tu energía es invaluable. No la desperdicies en quienes no aprecian la belleza de la vida o en aquellos que no saben ver el vaso medio lleno. Vivir con una persona que se queja todo el tiempo es peligroso. Y no solo para tu tranquilidad, sino para tu visión del mundo. Al principio, te puede parecer que no tiene importancia. Pero poco a poco, la queja se convierte en un virus, uno que contamina tu manera de ver la vida, y eso es lo más peligroso. Si de verdad quieres mantener una actitud positiva, disfrutar de cada día y aprovechar al máximo lo que la vida tiene para ofrecerte, es fundamental que te alejes de quienes siempre ven el vaso medio vacío. La vida después de los 60 sigue ofreciéndonos oportunidades. Cada día es una nueva posibilidad para descubrir algo, para disfrutar de lo que nos rodea, para conectar con quienes nos hacen sentir bien. Así que hazte un favor y pregúntate, ¿de quién me estoy rodeando? Si la respuesta incluye personas que solo ven el lado negativo, es momento de reconsiderar. Y recuerda, no es egoísta cuidar de tu bienestar. Al contrario, es lo más sabio que puedes hacer para seguir disfrutando de la vida que tanto has trabajado por construir. Número 7. Los que te drenan la energía. No son vampiros que te muerden el cuello y te succionan la sangre, pero a veces parece que lo hacen. Porque, tras pasar tiempo con ellos, te quedas exhausto, sin energía, y lo peor es que muchas veces ni siquiera te percatas de cómo te han desgastado. Recuerdo un día en particular que me abrió los ojos respecto a las personas que, sin que te des cuenta, te quitan toda tu energía. Fue un día que empezó con la misma rutina de siempre, una mañana tranquila, café en mano, mirando por la ventana mientras el sol iluminaba el jardín. Me sentía en paz, listo para aprovechar un día más de mi vida, sin preocupaciones. En ese momento, sonó el teléfono. Era mi hija, una de esas llamadas que en principio te alegran el día. Pensé que vendría a verme, a charlar un rato, tal vez tomar un té juntos. No pasó mucho tiempo antes de que tocara la puerta. Llegó con una sonrisa y un pastel de regalo, lo que me hizo pensar que sería una visita ligera, de esas que te levantan el ánimo. Empezamos a conversar de lo usual, de cómo me sentía, de sus cosas, hasta que la conversación tomó otro rumbo. Comenzó a contarme sobre sus problemas. Estoy agobiada, me dijo, todo en mi vida parece ir mal. A medida que hablaba, se iba adentrando más y más en sus preocupaciones, sus conflictos, las cosas que no podía controlar. Yo, como padre, escuchaba con atención, tratando de dar los mejores consejos. Pero lo que parecía una charla casual, poco a poco fue convirtiéndose en algo pesado. Después de un rato, ya no eran solo sus problemas. Empezó a preguntarme cómo manejaba yo la vida ahora que era mayor. ¿Y cómo haces para llevar la vejez?, preguntó, como si fuera un desafío diario. ¿No te resulta difícil todo esto de envejecer? Lo que había comenzado como una visita agradable se transformó en una larga conversación en la que, sin darme cuenta, mi ánimo iba decayendo. Sentí que esa energía positiva con la que había iniciado el día desaparecía, reemplazada por un cansancio que no lograba explicar del todo. No hubo pelea, no hubo drama, pero me sentía como si me hubieran vaciado. Algo me faltaba, como si esa visita hubiera drenado más de lo que había aportado. Seguramente, como tantas veces antes, con la mejor de las intenciones,
Intenté escucharla y darle apoyo. Porque claro, es mi hija, ¿y qué padre no intentaría ayudar a su hijo? Pero cuando cerró la puerta al irse, me quedé solo en la sala y me di cuenta de lo agotado que estaba. Era un cansancio no solo físico, sino mental, emocional. Y lo peor es que esto no sucedía solo esa vez, sino que era un patrón que se repetía. No me había dado cuenta antes, pero cada vez que una persona así me visitaba, mi energía se desvanecía. Me recordó a aquellas veces en la oficina, cuando, tras resolver los problemas de los demás, llegaba a casa sin fuerzas para concentrarme en mis propias tareas. Los compañeros siempre venían a mí con una pregunta, con un problema que no sabían cómo resolver. Yo los ayudaba, pero al final del día, mis responsabilidades quedaban sin hacer. Esa sensación de agotamiento emocional en la oficina era la misma que estaba sintiendo ahora, en mi propia casa, con mi propia familia. Lo comprendí entonces. En la vida personal, no es muy diferente. Si siempre estás resolviendo los problemas de otros, si siempre llevas la carga emocional de los demás, terminas descuidando tus propias necesidades. El peso de los problemas ajenos se vuelve insoportable, y aunque no lo notes al principio, llega un momento en que cada carga extra pesa más, especialmente cuando ya has alcanzado una edad donde tu propio bienestar debería ser la prioridad. Me tomó tiempo entender que no está mal decir necesito espacio. No es egoísta reconocer que no puedes cargar con los problemas de todos, especialmente cuando tienes los tuyos propios. Todos cargamos con nuestras propias mochilas de preocupaciones, y si intentas llevar el peso de otros también, no solo te estás haciendo daño a ti mismo, sino que también les estás quitando la oportunidad de aprender a manejar sus propios problemas. Esa tarde, cuando mi hija se fue, me quedé sentado en silencio. Empecé a preguntarme cuántas veces había vivido lo mismo, pero sin darme cuenta. Cuántas veces había dejado que las preocupaciones de otros drenaran mi energía. Y peor aún, cuántas veces había permitido que esto sucediera porque creía que era mi responsabilidad ayudar. No fue fácil llegar a la conclusión, pero entendí que había llegado el momento de poner límites. No estaba mal priorizar mi felicidad. No había nada de malo en cuidar de mí mismo. La vida, después de todo, te enseña que hay un momento en el que debes poner tus necesidades primero. Había trabajado, criado a mis hijos, hecho sacrificios durante años. Y ahora, cuando por fin tenía el tiempo para disfrutar, no podía permitirme cargar con las preocupaciones de todos los demás. Decidí entonces que hablaría con mi hija. La próxima vez que viniera con todos sus problemas, la escucharía, claro, pero también le explicaría que ella necesitaba aprender a manejar sus propios desafíos. No podía ser yo quien siempre solucionara todo. Aprendí que decir no no significa que no los ames, simplemente significa que reconoces tus propios límites. Así que, ahora te pregunto a ti, ¿hay alguien en tu vida que te esté drenando sin que te des cuenta? Quizás es un amigo, un familiar, una persona cercana que, aunque no lo haga con malas intenciones, termina llevándose más de lo que aporta. Es hora de poner límites, y no está mal hacerlo. Todos somos responsables de nuestra propia felicidad, y no hay nada malo en priorizar la tuya. Recuerda, proteger tu energía es esencial para poder seguir disfrutando de la vida, especialmente en una etapa en la que cada día debería ser un regalo para ti. Número 6. El que te quiere dominar. Son esas personas que creen que es su responsabilidad, casi como si fuera su misión, indicarte cómo deberías llevar tu vida. Y lo hacen con total seguridad, como si estuvieran convencidos de que saben mejor que tú lo que es adecuado para ti. Recuerdo con claridad un momento de mi vida que me hizo abrir los ojos respecto a aquellos que creen que tienen el derecho de decirte cómo vivir. Había llegado a una etapa donde, después de años de trabajo, esfuerzo y sacrificios, por fin podía dedicarme a disfrutar de las cosas que realmente me llenaban. Me sentía en paz, sabía lo que quería, y tenía claras mis prioridades. Pero, como sucede tantas veces en la vida, siempre hay alguien que parece saber más que tú sobre cómo deberías manejar tu propia existencia. Era un amigo de la familia, alguien que había estado presente en muchos momentos importantes de mi vida. A lo largo de los años, me había acostumbrado a escuchar sus consejos, aunque rara vez los pedía. Pero esta vez, algo fue diferente. Fue en una reunión, de esas que se hacen cada tanto para ponernos al día. Estábamos charlando de temas triviales, cuando de repente, con una sonrisa que casi parecía de complicidad, me dijo, no deberías comer tanto de eso, ya no tienes 20 años, ¿sabes? Sonreí, pero dentro de mí comenzó a crecer una sensación de incomodidad. Luego, como si fuera parte de una lista que tenía preparada, siguió, ¿y qué es eso de que quieres empezar a hacer yoga a esta edad? ¿Para qué quieres salir con alguien a tu edad? ¿En qué estabas pensando? Era como si de repente mi vida, mis elecciones,
estuvieran siendo evaluadas por alguien que creía conocerme mejor de lo que yo mismo lo hacía. Al principio, lo tomé como lo que era, consejos no solicitados, tal vez incluso bien intencionados. Pero mientras hablaba, algo dentro de mí se revelaba. Yo había vivido mi vida con esfuerzo y dedicación, había criado a mis hijos, trabajado incansablemente, superado desafíos que, a veces, ni siquiera había compartido con los demás. Sabía lo que quería, sabía lo que necesitaba. Entonces, ¿por qué alguien más sentía que tenía el derecho de dictar cómo debía vivir mis años dorados? Me encontré comparando esa situación con una escena que había vivido en el pasado, cuando, al conducir por una carretera serpenteante en las montañas, llevaba a un conocido en el asiento del copiloto. Yo había manejado por esas rutas durante años. Conocía cada curva, cada subida y bajada. Pero ese día, mi copiloto no dejaba de darme indicaciones. No vayas tan rápido, deberías frenar más. Por aquí no es seguro. Recuerdo lo frustrante que fue. Sabía lo que hacía, pero la constante crítica me hacía dudar, me hacía perder la concentración en lo que más disfrutaba, el viaje. Esa sensación volvió a mí en esa reunión. Mi vida, lo que había logrado y lo que deseaba para los años que me quedaban, era mi coche en la carretera de la vida. Había manejado por años, había aprendido a superar los baches y los caminos difíciles, y de repente, aquí estaba este copiloto no deseado, diciéndome que frene, que no vaya por ahí, que tal vez ya no era lo suficientemente capaz de conducir mi propio destino. Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de poner límites. No con enojo, no con resentimiento, sino con la firmeza que viene de saber que mi vida es solo mía. Le respondí con tranquilidad, pero con decisión. Agradezco tus consejos, pero sé lo que estoy haciendo. He llegado hasta aquí por mis propios medios, y tengo claro hacia dónde quiero ir. Al decirlo, me di cuenta de cuántas veces, a lo largo de mi vida, había dejado que otros tomaran decisiones por mí o que influyeran en mis elecciones. Era algo tan sutil que no siempre lo notaba. A veces venía disfrazado de preocupación, otras de supuesta sabiduría. Pero al final del día, lo que estaba en juego era mi libertad de vivir como yo quisiera. Decidí que ya no permitiría que nadie tomara el control de mi volante. La vida, como un mapa que yo había dibujado, estaba llena de caminos que yo había elegido. Eran mis decisiones, mis direcciones. Y aunque la carretera a veces se volviera difícil o desconocida, yo era quien tenía que decidir si quería avanzar o detenerme, si quería tomar un desvío o continuar recto. Entonces te pregunto a ti, ¿hay alguien en tu vida que esté intentando dirigir tu camino? ¿Alguien que, bajo el disfraz de preocupación, trata de controlarte y decirte qué es lo mejor para ti? Puede ser un pariente, un amigo de hace años o alguien cercano que simplemente no acepta que tu vida es solo tuya. Imagina por un momento que cada consejo no pedido, cada crítica disfrazada de ayuda, es como ese copiloto que, sin saberlo, trata de manejar tu coche desde el asiento de al lado. ¿Cuántas veces has cedido el control de tu volante a alguien más? ¿Cuántas experiencias has dejado pasar por miedo a decepcionar a los demás o por temor a no seguir el camino que ellos consideran correcto? Te lo digo claro, es tu viaje. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decirte cómo vivirlo. Especialmente cuando has llegado a una etapa en la que la libertad debería ser lo que más valoremos. Así que, si hay alguien en tu vida que no puede aceptar esto, tal vez es el momento de poner un límite claro. No por egoísmo, sino porque finalmente te lo has ganado. La vida es corta, y aunque el camino a veces sea incierto, siempre es mejor recorrerlo con la certeza de que las decisiones son tuyas. No dejes que nadie se convierta en ese copiloto que frena tus deseos, que te hace dudar de tu capacidad para decidir por ti mismo. Así que te invito a que reflexiones. ¿Quién está controlando tu vida? ¿Qué experiencias estás dejando pasar por culpa de ellos? Tal vez es hora de recuperar tu volante y decidir, con firmeza pero con respeto, que tú eres quien conduce tu destino. Número 5. No vivas con tus hijos adultos. Los quieres mucho, pero eso no implica que debas seguir compartiendo el mismo hogar con ellos. Recuerdo la primera vez que me enfrenté a esa difícil realidad. Mi hija mayor, Ana, había pasado por una separación complicada. Había dejado a su pareja, y como todo padre, lo primero que pensé fue, quiero estar ahí para ella. Entonces, sin dudarlo, le ofrecí mi casa, mi espacio, para que pudiera recuperarse de esa etapa difícil. Al principio, todo iba bien. Verla de nuevo en casa me hacía sentir que estaba cumpliendo mi rol como padre, ayudándola a encontrar su camino. Los primeros días eran tranquilos. Nos sentábamos a hablar de su situación, de cómo se sentía, de cómo todo había terminado. Y aunque me dolía verla pasar por ese proceso, me daba paz saber que estaba bajo mi techo, protegida.
Pero a medida que las semanas pasaban, algo comenzó a cambiar. Lo que en un inicio parecía temporal empezó a volverse permanente. Las pequeñas peticiones se transformaron en grandes demandas. Empezó con lo cotidiano. Papá, ¿me prestas el coche? Papá, no sé qué hacer con esto, ¿me ayudas? Y luego pasaba a cosas más emocionales, como no salgas hoy, no quiero estar sola. Sentía como, poco a poco, estaba volviendo a la dinámica de cuando Ana era pequeña, dependiendo de mí para todo. Pero ya no era una niña, era una mujer de 30 años. Y aunque seguía siendo mi hija, algo en mí comenzó a darse cuenta de que la línea entre ser un apoyo y convertirse en su sostén absoluto se estaba desdibujando. Me di cuenta de que estaba dejando de lado mi propia vida. Había trabajado toda mi vida, educado a mis hijos, sacrificado muchas cosas por ellos, y ahora, cuando al fin podía tomarme el tiempo para hacer esas cosas que siempre había postergado, viajar, conocer lugares nuevos, disfrutar de mi tranquilidad, me encontraba de nuevo atado a responsabilidades que no eran mías. Las ganas de tomar un avión y visitar esos sitios que siempre había querido conocer fueron quedando en un segundo plano. Cada vez que planeaba algo, ella me pedía ayuda o me daba una excusa para no irme. No te vayas ahora, papá, aún no estoy bien. Y así, pasaban los meses. No podía negar que la amaba, pero algo me hacía ruido. ¿Qué había pasado con mis propios planes? Me veía cada vez más atado a una situación que, si bien estaba llena de amor, también me estaba impidiendo disfrutar de esta etapa de mi vida, que se supone debía ser libre de tantas responsabilidades. Un día, después de mucho pensarlo, me senté con Ana en la mesa del comedor. Sabía que lo que iba a decir sería difícil, tanto para ella como para mí, pero era necesario. Le hablé con calma, le expliqué que siempre la apoyaría, que siempre sería su padre, pero que necesitaba recuperar mi espacio, mi vida. Le dije, Ana, ya es hora de que tomes las riendas de tu propio camino. No puedes seguir dependiendo de mí para todo. Al principio, no lo entendió. Me miró con una mezcla de sorpresa y dolor. Pero papá, soy tu hija. ¿Cómo me vas a decir que me vaya? Dijo, con esa culpa disfrazada de amor que, sin querer, muchos hijos nos transmiten. Me costó mantenerme firme, pero lo hice. Le expliqué que necesitaba su independencia, tanto como yo necesitaba la mía. No podía seguir viviendo a través de sus problemas, postergando mis sueños, mis deseos. Ella, al igual que yo, debía aprender a enfrentar sus propios desafíos. No fue fácil. El proceso de ayudarla a mudarse, de verla partir de nuevo, me dolió, pero sabía que era lo mejor para ambos. En el fondo, entendía que si seguía sosteniéndola, nunca aprendería a caminar sola. Y yo, por mi parte, nunca podría disfrutar de la vida que tanto había esperado. Y no es que dejé de amarla, para nada. La relación no se deterioró, al contrario, se fortaleció. Ana entendió con el tiempo que necesitaba su espacio para crecer, y yo el mío para vivir plenamente. Desde entonces, las cosas mejoraron. Ella encontró su propio camino, y yo, por fin, pude hacer esos viajes que tanto había planeado. Cada uno de nosotros comenzó a vivir su vida, de manera más independiente, pero siempre con el amor y apoyo mutuo. Carlos, un amigo cercano, vivió algo muy similar. Su hija, también adulta, se separó de su pareja y decidió volver a vivir con él. Al principio, todo parecía estar bien, pero con el tiempo, la situación se volvió insostenible. Él quería irse de viaje, explorar el mundo, pero ella siempre encontraba una excusa para retenerlo. Papá, no te vayas todavía, necesito que me ayudes con esto o aquello. Al igual que en mi caso, la convivencia se volvió agotadora. Carlos, que había soñado con recorrer nuevos caminos, se encontró atado a los problemas de su hija. Hasta que un día, decidió poner un alto. Habló con ella y, aunque fue difícil al principio, la animó a mudarse y asumir sus responsabilidades. Ambos, al final, se sintieron más libres y más felices. Así que, si te encuentras en una situación similar, es importante recordar que tu hogar no debe ser un refugio permanente para tus hijos adultos. No eres una estación de servicio donde ellos deben detenerse cada vez que algo sale mal en sus vidas. Tienes derecho a tener tu propio espacio, a disfrutar de tus propios momentos, sin sentir culpa por ello. Aún los amas, pero es vital que también aprendan a hacerse responsables de su vida y sus problemas. Porque al final, la vida después de los 60 es un capítulo que debe vivirse con más libertad, menos cargas y más momentos que te llenen el alma. Pon límites. No por egoísmo, sino porque ambos, tanto tú como tus hijos, deben aprender que cada etapa de la vida trae consigo sus propios retos, y uno de esos retos es saber cuándo dejar ir y permitir que cada quien camine su propio camino. Número 4. Los amantes.
¿Quién ha dicho que la intimidad debe acabarse al llegar a la tercera edad? Nadie, ¿verdad? Exactamente. Sin embargo, aquí surge el verdadero problema. Vivir con un amante a esta edad puede ser tan complicado como lo era en nuestra juventud, quizás incluso más. Recuerdo claramente cuando la posibilidad de volver a enamorarme después de los 60 apareció en mi vida. No fue algo que había planeado ni buscado con insistencia, simplemente sucedió. Había pasado mucho tiempo solo desde la muerte de mi esposa, y aunque disfrutaba de mi independencia, sentía que algo faltaba. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde solía ir a leer, me encontré con Lucía, una vieja amiga de la juventud. No nos habíamos visto en años, pero fue como si el tiempo no hubiera pasado. Nos sentamos a hablar, primero de temas triviales, pero luego las conversaciones se fueron haciendo más profundas, más personales. Con el tiempo, comenzamos a vernos más seguido, y lo que inicialmente era una amistad, lentamente se convirtió en algo más. Los paseos se hicieron más largos, las charlas más íntimas. Sentí nuevamente ese cosquilleo que creía olvidado, esa chispa que pensé que no volvería a sentir a mi edad. La verdad es que, aunque el tiempo había pasado, el deseo de conexión y compañía seguía ahí, latente. La llama del deseo no se apaga con los años. De hecho, a veces se aviva. Pero entonces surgió una pregunta en mi mente, una que, a pesar de mi entusiasmo, no podía ignorar. ¿Valía la pena llevar esta relación más allá? ¿Meter ese fuego dentro de casa? Porque, aunque la pasión seguía viva, también lo hacía la sabiduría que los años me habían dado. Sabía que las relaciones no eran solo cuestión de emoción, sino de equilibrio y respeto. En la juventud, tal vez el amor nos embriaga al punto de cegar las realidades cotidianas, pero en esta etapa de mi vida, no podía ignorar la verdad. Convivir con un amante, a cualquier edad, pero especialmente en la madurez, es un desafío. Nos volvemos más sabios, sí, pero eso no significa que la convivencia sea más sencilla. Con Lucía, lo pensé mucho antes de dar ese paso. Al principio, todo parecía fluir perfectamente. Salíamos a cenar, íbamos al cine, caminábamos de la mano por el parque, y la vida parecía fácil. Pero entonces, algo cambió cuando la idea de convivir se hizo presente. Fue como si el coche en el que conducíamos nuestra relación, que hasta ese momento había avanzado sin problemas, empezara a mostrar señales de que algo no andaba bien. Es como manejar un coche que no es el tuyo. Al principio, te adaptas al volante, disfrutas del trayecto, pero pronto te das cuenta de que este auto tiene necesidades diferentes. Quizá consume más gasolina de la que esperabas o requiere más mantenimiento del que habías previsto. Y así fue con Lucía. Las pequeñas diferencias comenzaron a surgir, diferencias que no parecían importantes hasta que nos vimos compartiendo más tiempo juntos. De repente, las demandas aumentaron. Más tiempo, más atención, más energía. Al principio, lo tomé con calma, pensando que era normal, que con el tiempo las cosas encontrarían su propio equilibrio. Pero pronto me di cuenta de que Lucía dependía mucho de mí. Quería que pasáramos todo el tiempo juntos, que la ayudara con cosas que antes hacía sola. Incluso empezó a pedirme dinero para pequeños gastos, algo que no me importaba hacer al principio, pero que con el tiempo empezó a sentirse como una carga. Me encontraba cocinando para ella, resolviendo sus problemas, y lo que antes era una llama vibrante de pasión comenzó a apagarse lentamente, sofocada por las demandas y la falta de equilibrio. Entonces, entendí algo importante: la pasión es solo una parte de la ecuación. No basta con querer a alguien, también necesitas respeto, paciencia y libertad. Y si esas cualidades no están presentes, lo que comienza como una relación emocionante puede convertirse rápidamente en algo agotador. Empecé a sentirme atrapado, como si mi espacio personal se estuviera desvaneciendo. Mis momentos de tranquilidad se transformaron en momentos de responsabilidad. La relación había perdido el equilibrio, y con ella, mi paz. Fue entonces cuando decidí que necesitaba tomar una decisión. No quería perder a Lucía, pero tampoco quería perderme a mí mismo en el proceso. Así que opté por una alternativa: mantener la relación, pero a distancia. No era necesario que viviéramos juntos para que la relación funcionara. Podíamos seguir compartiendo esos momentos especiales, pero sin la necesidad de estar bajo el mismo techo. Así, ambos podríamos conservar nuestra libertad y evitar que la convivencia se convirtiera en una fuente de desgaste. Lucía, al principio, no lo entendió, pero con el tiempo, ambos nos dimos cuenta de que era lo mejor. Seguir juntos, pero sin sacrificar nuestra independencia, nos permitió disfrutar de la relación sin que ésta se convirtiera en una carga emocional. Pero no te equivoques, esta situación no es exclusiva de relaciones con personas más jóvenes.
Incluso entre parejas de la misma edad, el desequilibrio puede aparecer. Muchas personas mayores deciden vivir juntas por miedo a la soledad. Lo he visto una y otra vez. Amigos míos, algunos viudos, otros divorciados, que buscan compañía por temor a estar solos, terminan en relaciones donde el miedo se convierte en el pilar que la sostiene. Y si algo he aprendido en todos estos años es que el miedo es el peor motivador para cualquier relación. Cuando te unes a alguien por temor a quedarte solo, esa relación está destinada a ser una carga, más que una fuente de alegría. El miedo, eventualmente, pesa más que cualquier conexión emocional. Lo he visto en otros, y lo he vivido en carne propia. Así que, si te encuentras en una situación parecida, te invito a reflexionar. ¿Vale la pena meter ese fuego dentro de casa? Porque tener fuego en el alma es maravilloso, y no se apaga con los años. Pero convivir con alguien implica más que pasión. Implica equilibrio, respeto y, sobre todo, libertad. Si no puedes encontrar eso en tu relación, tal vez es momento de reconsiderar las cosas. El amor en la tercera edad es tan real y poderoso como en cualquier otra etapa de la vida. Pero también es más delicado. Es un equilibrio entre querer compartir tu vida con alguien y no perderte en el proceso. La pasión no desaparece, pero tampoco lo hace la sabiduría. Y si la sabiduría te dice que una relación a distancia es mejor que una convivencia desgastante, escúchala. Número 3. La persona que aparenta cuidarte, pero en realidad te manipula. Este tipo de personas suelen aparecer justo en los momentos en que te encuentras más vulnerable. Quizás acabas de atravesar un divorcio, has perdido a alguien cercano o simplemente te sientes solo. Es en esos momentos cuando llegan, dispuestas a brindarte su apoyo y atención. Y, ¿quién no apreciaría un poco de cuidado en situaciones tan complicadas? Recuerdo una época en la que me encontraba en uno de los momentos más vulnerables de mi vida. Había pasado por la pérdida de un ser querido y, como era de esperarse, la soledad me abrumaba. El vacío que sentía era tan profundo que me costaba hacer las cosas más simples del día a día. Fue entonces cuando apareció Patricia, una amiga de muchos años que había estado en mi vida de manera intermitente. Parecía el ángel que necesitaba en ese momento. Al principio, Patricia era todo lo que yo creía que necesitaba. Atenta, siempre dispuesta a ayudarme, me llamaba todas las mañanas para ver cómo me encontraba y de vez en cuando, se presentaba en casa con alguna comida casera o simplemente para charlar un rato. Yo, en mi dolor, agradecía cada uno de esos gestos. Me sentía afortunado de tener a alguien que, cuando más lo necesitaba, estaba allí para apoyarme. Los días pasaron y poco a poco su presencia en mi vida comenzó a hacerse más constante. Todo parecía estar bien, hasta que algo cambió. Un día, sin previo aviso, Patricia llegó temprano a mi casa y, en lugar de preguntarme cómo estaba, comenzó a hacerme preguntas más personales. ¿Por qué no has salido a caminar como antes? Deberías cuidarte más. He notado que ya no recibes a tus amigos tan seguido. Quizás es mejor que te alejes un poco de esas reuniones. No son necesarias a tu edad. En ese momento, no vi nada extraño en lo que decía. Pensé que se preocupaba genuinamente por mi bienestar. Después de todo, ¿quién no querría que alguien se preocupe por su salud o su vida social? Sin embargo, con el paso de las semanas, esas sugerencias se transformaron en una especie de mandato silencioso. Era como si el volante de mi vida ya no estuviera en mis manos. Sin darme cuenta, había permitido que Patricia comenzara a decidir qué era lo mejor para mí. Me sugería no salir con amigos y, cuando lo hacía, se molestaba o me enviaba mensajes haciéndome sentir culpable. Me decía cosas como, deberías descansar más, ya no tienes la energía de antes. Y así, casi sin darme cuenta, mi rutina empezó a cambiar. Mis salidas se redujeron, mis momentos de ocio estaban condicionados a lo que Patricia creía que era lo mejor para mí. Lo que al principio parecía cuidado, ahora era claramente control. Recuerdo una mañana en particular. Me desperté sintiéndome más libre de lo habitual, con ganas de tomar un café con algunos amigos. Pero cuando llamé a Patricia para decirle que no estaría en casa porque tenía planes, noté su incomodidad al teléfono. ¿Realmente crees que debería salir tanto?, me preguntó, y en ese momento, algo dentro de mí se encendió. Me di cuenta de que esa libertad que tanto había anhelado después de tanto dolor me estaba siendo arrebatada por alguien que, bajo el disfraz del cuidado, controlaba mis decisiones. Me senté y reflexioné. Me di cuenta de que, aunque había permitido que Patricia se involucrara en mi vida, lo había hecho porque estaba vulnerable. Pero ahora ya no era ese hombre quebrado. Había comenzado a recuperarme y ya no necesitaba que alguien decidiera por mí. Entendí que el verdadero cuidado no se trata de limitar la libertad del otro, sino de acompañarlo sin interferir en sus decisiones.
Esa misma tarde, decidí enfrentar la situación. Le dije a Patricia que agradecía todo lo que había hecho por mí, pero que necesitaba retomar el control de mi vida. Ella, como era de esperarse, se sorprendió y trató de justificar su comportamiento diciendo que solo estaba preocupada por mí. Pero en mi interior, ya sabía que esto no era una simple preocupación, era una forma sutil de control. Con firmeza y respeto, le hice entender que, aunque agradecía su compañía, debía seguir mi propio camino sin que nadie decidiera por mí. Esto me hizo reflexionar sobre cuántas veces, a lo largo de la vida, permitimos que otros tomen el control de nuestras decisiones, especialmente cuando estamos en momentos de vulnerabilidad. Y lo peor es que lo hacen bajo el manto del cuidado. Nos hacen sentir que, por nuestra edad o nuestras circunstancias, ya no somos capaces de dirigir nuestra propia vida. Pero eso no es verdad. Me di cuenta de que, independientemente de la edad, debemos ser los pilotos de nuestra propia existencia. Si alguien, por mucho que nos quiera o se preocupe, empieza a limitar nuestra libertad, a decidir con quién podemos vernos, qué podemos hacer o cómo debemos vivir, es momento de poner un alto. El cuidado no debería ser sinónimo de control. Con el tiempo, me alejé de Patricia, no por falta de gratitud, sino porque entendí que ella no era lo que necesitaba en ese momento de mi vida. Lo que necesitaba era mi libertad, mi espacio, la posibilidad de disfrutar de la vida bajo mis propios términos, sin que nadie me impusiera su manera de vivir. Así que te pregunto, ¿hay alguien en tu vida que te hace sentir como si ya no fueras el piloto de tu propio destino? ¿Alguien que, bajo la apariencia de cuidarte, te está controlando? A veces, sin darnos cuenta, dejamos que personas cercanas tomen el volante de nuestra vida. Pero nunca es tarde para recuperarlo. Este es tu momento, y debes recordar siempre que la vida es tuya, independientemente de lo que los demás crean que es lo mejor para ti. Si alguien empieza a limitar tu libertad, ya sea en lo que haces, en lo que piensas o en lo que sueñas, es hora de reevaluar esa relación. En una relación saludable, debe haber apoyo, pero jamás control. Recuerda, tú mereces vivir en paz, bajo tus propios términos. Ahora bien, hablemos de las dos personas que definitivamente no deberían estar en tu vida en esta etapa. En el puesto número 2 están aquellos que no respetan tu tiempo. Son esas personas que no reconocen tus límites ni valoran el tiempo que tienes. Piensa en tu tiempo como un tesoro preciado, y de pronto, alguien llega y actúa como si pudiera utilizarlo sin pedir permiso. Pedro siempre había sido el tipo de persona que no sabía decir no. Desde joven, había sentido una responsabilidad inmensa hacia los demás. Criar a sus hijos, mantener un hogar, estar siempre disponible para sus amigos y familiares, todo eso formaba parte de su identidad. Ahora, después de haber trabajado duro durante décadas, por fin había llegado a la etapa en la que esperaba tener tiempo para él mismo. Para Pedro, la jubilación no solo era un respiro, era una oportunidad para hacer todo lo que había dejado de lado durante años. Viajar, leer, cultivar un pequeño jardín, disfrutar de largas tardes en calma. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Justo cuando pensó que podría relajarse, se dio cuenta de que había personas en su vida que no valoraban su tiempo. Estas personas siempre encontraban la manera de irrumpir en su tranquilidad, con la excusa de que Pedro ahora tenía tiempo de sobra. Para ellos, su jubilación era sinónimo de disponibilidad eterna. Su hija, Mariana, lo llamaba para pedirle favores constantemente. «Papá, ¿puedes recoger a los niños de la escuela? Sé que no estás ocupado». Su vecino, Carlos, aparecía en la puerta, como siempre, pidiendo ayuda con algo en casa. «Tienes una pensión, Pedro, ¿por qué no me ayudas a pintar la cerca mañana?». Incluso algunos amigos de antaño comenzaban a tratarlo como si fuera su asistente personal, con frases como, «Sé que ya no tienes mucho que hacer, ¿podrías ayudarme con esta mudanza?». El tiempo de Pedro, aquel tesoro tan preciado que había esperado disfrutar, estaba siendo reclamado sin preguntar. Al principio, Pedro accedía. Pensaba que, después de todo, siempre había sido el tipo de persona en quien los demás confiaban y en la que podían contar. Pero, conforme los días pasaban, empezó a notar algo preocupante. Se sentía agotado. El cansancio no era físico, era emocional. Después de cada favor que realizaba, sentía que una pequeña parte de su tiempo personal se desvanecía. Sus tardes tranquilas se iban acortando, sus planes de viajar quedaban postergados, y su sueño de disfrutar de su jubilación se iba desmoronando. Un día, después de haberse pasado la mañana cuidando a los nietos y la tarde ayudando a Carlos con su cerca, Pedro se sentó en su sillón favorito, agotado. El libro que había querido leer desde hacía semanas estaba en la mesa frente a él, cubierto de polvo. Lo miró, pero no tenía fuerzas ni ánimo para abrirlo.
En ese momento, se dio cuenta de algo importante: su tiempo ya no era suyo. De alguna manera, había dejado que otros lo reclamaran, como si fuera un recurso inagotable, algo que podían usar a su antojo. Y lo peor de todo, Pedro se sentía culpable por querer decir no. Esa noche, Pedro reflexionó. Recordó lo que había leído alguna vez sobre los estoicos, que la paz interior se alcanza cuando uno sabe establecer sus propias fronteras, cuando uno es capaz de proteger lo más valioso que tiene. Y en ese momento, Pedro comprendió que había llegado el momento de poner límites. No era egoísmo. Era, simplemente, hacer valer su derecho a disfrutar de lo que había trabajado tanto tiempo para conseguir. Al día siguiente, cuando su hija Mariana lo llamó para pedirle que recogiera a los niños nuevamente, Pedro respiró hondo. Sabía que la amaba, y que siempre estaría para ella. Pero también sabía que no podía seguir sacrificando su tiempo personal para cumplir con las expectativas de los demás. Con calma, pero con firmeza, dijo: «Lo siento, Mariana, hoy no puedo. Tengo cosas que hacer». Mariana, al otro lado del teléfono, se sorprendió, y aunque intentó convencerlo, Pedro se mantuvo firme. Esa tarde, Pedro por fin abrió su libro. Se sentó en su sillón, con la luz del sol filtrándose por la ventana, y comenzó a leer. No había interrupciones, no había favores que hacer. Solo era él, su tiempo y su paz. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo más llamadas, más personas pidiendo favores. Pero Pedro, decidido, continuó protegiendo su espacio. Se dio cuenta de que no era necesario decir sí todo el tiempo. Su tiempo era suyo, y él tenía todo el derecho de disfrutarlo sin sentirse culpable. Aprendió a decir no con respeto, pero con firmeza. Carlos, su vecino, intentó hacerle sentir mal cuando Pedro se negó a ayudarlo a mover unos muebles. «Tienes todo el tiempo del mundo», le dijo Carlos. Pero Pedro, con una sonrisa, respondió: «Tengo todo el tiempo del mundo, pero también lo tengo para mí». Y esa fue la clave. Comprendió que su tiempo era un tesoro, y que nadie tenía derecho a apropiarse de él sin su consentimiento. Poco a poco, las personas alrededor de Pedro comenzaron a respetar sus límites. Ya no lo llamaban con tanta frecuencia para pedirle favores. Su hija entendió que su padre también tenía derecho a disfrutar de su vida. Sus amigos aprendieron a no pedirle ayuda cada vez que necesitaban algo. Y Pedro, por fin, pudo retomar esos pequeños placeres que había dejado de lado. En esa etapa de su vida, Pedro descubrió algo que había tardado años en entender. Decir no no era un acto egoísta, era una declaración de amor propio. Cada vez que decía no, lo hacía porque valoraba su tiempo, su energía, su bienestar. Y al final, eso lo hacía más feliz. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda lo que Pedro aprendió. Tu tiempo es valioso, especialmente en esta etapa de la vida. No dejes que otros lo tomen sin preguntar. Establecer límites no es ser egoísta, es proteger lo que tanto te ha costado conseguir, la libertad de disfrutar de la vida a tu manera. Haz valer tu tiempo. Hemos llegado al puesto número 1 de este listado, aquellos que te dicen que ya estás mayor. Son esas personas que no dejan de recordarte que estás envejeciendo, como si llegar a la vejez fuera el final del trayecto y no el comienzo de una nueva etapa. Son los pesimistas que suelen decir cosas como: a tu edad ya deberías. O ¿para qué intentas eso? Ya no eres joven. Aunque aparenten ser comprensivos, en realidad están minando tu confianza, como si intentaran apagar la chispa que te impulsa a seguir adelante. María había escuchado esa frase demasiadas veces. Ya estás muy vieja para eso. Cada vez que alguien la decía, sentía que una pequeña chispa dentro de ella se apagaba, como si esas palabras tuvieran el poder de robarle un poco de su vitalidad. Desde que había cumplido 70 años, parecía que todos a su alrededor, desde familiares hasta viejos amigos, estaban empeñados en recordarle que había llegado a una etapa de la vida en la que supuestamente debía calmarse y tomar las cosas con más tranquilidad. Para muchos, la vejez era el final del camino, pero para María, era solo una nueva fase que apenas comenzaba. Había criado a sus hijos, trabajado duro durante décadas, y ahora, finalmente, tenía tiempo para dedicarse a lo que realmente le apasionaba. Sin embargo, los comentarios seguían llegando. Su hermana menor, Clara, le había dicho hace poco: ¿por qué te vas a apuntar a esas clases de pintura? A tu edad ya deberías estar descansando, disfrutando de los nietos. Incluso su mejor amiga, Rosa, la miraba con escepticismo cuando María le contó que quería aprender a hacer senderismo. ¿Para qué te vas a meter en eso? Ya no tienes 40 años. Eran comentarios que parecían inofensivos, disfrazados de preocupación,
pero que en el fondo eran como pequeñas puñaladas a su entusiasmo. María empezó a preguntarse si ellos tenían razón. ¿Acaso ya no era su momento para probar cosas nuevas? ¿Estaba siendo ridícula al intentar vivir al máximo? Una mañana, mientras caminaba sola por el parque, esas preguntas daban vueltas en su cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su confianza tambaleaba. ¿De verdad había llegado el momento de parar? Se sentó en un banco, observando a la gente pasar, y fue entonces cuando recordó algo que había leído tiempo atrás. La edad no se mide por los años que has vivido, sino por la energía que le pones a cada día. Y en ese instante, lo entendió. María no estaba vieja, no en el sentido que todos a su alrededor trataban de imponerle. Su cuerpo podía tener arrugas, sus cabellos podían haber encanecido, pero su corazón seguía lleno de vida, y su mente, repleta de curiosidad. ¿Quiénes eran ellos para decirle que debía dejar de soñar, de aprender, de explorar? La vida no había terminado para ella, solo estaba cambiando de forma, y como con cada cambio, había que adaptarse y seguir adelante. Al día siguiente, decidió inscribirse en las clases de pintura. Su hermana la miró con desaprobación, pero María solo sonrió. «Lo hago por mí, no por ti», pensó. Empezó a asistir a las clases 2 veces por semana, y con cada pincelada en el lienzo, sentía que algo dentro de ella se liberaba. Pero no se detuvo ahí. También se unió a un grupo de senderismo, algo que había querido hacer desde joven, pero que nunca había tenido tiempo de probar. El primer día en las montañas fue difícil. Claro, sentía el cansancio en sus piernas y en su espalda, pero cuando alcanzó la cima y miró el paisaje, supo que había tomado la mejor decisión de su vida. No solo fue el hecho de caminar por senderos, ni de probar algo nuevo, fue la sensación de que cada paso que daba era una victoria contra las voces que le decían que ya no podía. Estaba viva, más viva que nunca, y eso era lo único que importaba. No podía dejar que la opinión de los demás controlara su vida. La edad no era una barrera, y si alguien intentaba usarla como una excusa para detenerla, ese era su problema, no el de María. Y así, mientras otros veían la tercera edad como una etapa para detenerse, María descubrió que para ella era solo el comienzo. Los días pasaron, y las clases de pintura se convirtieron en algo más que un pasatiempo. Descubrió que tenía un verdadero talento para mezclar colores, para plasmar emociones en el lienzo. Al poco tiempo, una de sus pinturas fue expuesta en una pequeña galería local. Sus nietos la miraban con orgullo, y aunque muchos seguían con sus comentarios, María ya no los escuchaba. Su confianza estaba de vuelta, más fuerte que nunca. Había personas a su alrededor que seguían diciendo cosas como: «A tu edad ya es hora de que te tomes las cosas con calma», o «¿Para qué quieres hacer eso si ya viviste lo tuyo?». Pero María había aprendido a identificar esas frases como lo que realmente eran: proyecciones de sus propios miedos y limitaciones. Ellos temían envejecer, temían que la vida se les escapara de las manos, y en su temor, trataban de arrastrarla con ellos. Pero María no se dejó atrapar. Ella sabía que sus años no eran una sentencia, sino una oportunidad. Algunos meses después, se inscribió en un curso de cocina internacional, algo que siempre había querido hacer. Sus hijos la veían con admiración, y sus amigas, aquellas que solían hacerle comentarios pesimistas, ahora la observaban en silencio, algunas con envidia, otras con asombro. María estaba haciendo algo que muchos no se atrevían: vivir plenamente, sin importar su edad. Entonces, ¿qué hubiera pasado si María hubiera escuchado esas voces negativas? Probablemente, estaría sentada en su casa, lamentándose por no haber aprovechado sus días. Pero en lugar de eso, eligió su propio camino. El camino de quien no se deja limitar por los años, sino que los usa como un trampolín hacia nuevas experiencias. Así que, si alguna vez has escuchado a alguien decirte que ya es tarde para empezar algo nuevo, recuerda la historia de María. No importa cuántos años tengas, lo que importa es cómo decides vivirlos. La vida no se acaba con la edad, solo cambia. Depende de ti si decides vivirla plenamente o dejar que otros te digan lo contrario. Al final del día, tu cuerpo y tu mente son tu responsabilidad, y tú decides cómo aprovechar tus años. No te dejes arrastrar por las inseguridades de los demás. Es tu vida, y está en tus manos cómo quieres vivirla. Para concluir con estas enseñanzas, quiero que te quedes con esta reflexión: al llegar a la tercera edad, no tienes ninguna deuda con nadie. Este principio no solo abarca a amigos y familiares, sino también a aquellos que consideras tus mayores aliados. Ha llegado el momento de entender que nadie tiene el derecho de imponerte cómo debes vivir o de esperar que te ajustes a sus estándares o expectativas. Has criado a tus hijos, has trabajado arduamente por tu familia y siempre has estado disponible para los demás. Sin embargo,
Cuando llega el momento de enfocarte en ti mismo, siempre aparece alguien que intenta hacerte sentir culpable, diciéndote que eso es ser egoísta. Te sueltan comentarios como ¿cómo puedes no ayudar a tus nietos? O te vas de vacaciones mientras aquí hay tantos problemas. Lo sorprendente es que muchas personas te perciben como un recurso, como si tu tiempo fuera una fuente inagotable de la que pueden tomar lo que necesiten. Y cuando finalmente decides decir no, te atacan con preguntas como ¿cómo pudiste hacer eso? O ¿con qué derecho decides vivir para ti? Pero dejemos algo en claro, tu vida te pertenece y no tienes por qué estar siempre al servicio de los demás. ¿Cuántas veces has dejado de lado tus propios deseos por sentir culpa o por cumplir con tus obligaciones? Nadie va a venir a decirte que es hora de que te dediques a ti mismo. Siempre habrá quienes quieran hacerte creer que debes seguir renunciando a algo. Te harán pensar que, a estas alturas, ya no deberías preocuparte por ti, pero la verdad es otra. Este es tu momento, tu oportunidad de vivir como realmente anhelas. Y te lo has ganado. ¿Te gustaría viajar? Adelante, hazlo. Estudiar, practicar algún deporte, enamorarte, todo eso aún está a tu alcance. El mundo sigue siendo tuyo. ¿Por qué deberías vivir bajo las normas de los demás? Es momento de que te des la libertad que mereces, de elegir aquello que realmente te hace feliz, sin preocuparte por las expectativas que otros te han impuesto. Ahora que ya sabes de quienes deberías pensar en mantener distancia, me gustaría conocer tu opinión. ¿Cuál de estos puntos te resultó más cercano? ¿Has pasado por alguna situación similar a las que mencionamos? ¿Cómo llevas tu vida actualmente? Déjame tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber sobre tu experiencia y conocer tus pensamientos. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.